muy significativo, muy sensible la agenda respecto de las distintas interpretaciones, pero hoy ocurrió algo que nosotros queremos destacar, porque tiene que ver en buena parte con la esencia de Bravo TV. Ustedes conocen el lema de Bravo TV: si se meten con el periodismo, si el gobierno se mete con el periodismo, perfil se pone bravo. Y hoy ocurrió algo, varias cosas, pero algo puntualmente que queremos destacar. Hoy volvió a su trabajo habitual, volvió a hacer aire, Roberto Navarro, colega, además empresario de medios, y volvió con algunas preguntas, alguna caracterización de todo lo que le ocurrió y con algunas preguntas. Pero recordemos qué es lo que pasó con Roberto Navarro. Todo empezó con este posteo del presidente Javier Milei hace aproximadamente una semana. Periodistas mentirosos, había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza. Me equivoqué, me quedé corto. Después hace una caracterización a qué se refiere. Y me interesa el final. En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos. Bueno, esto ocurrió, insisto, hace aproximadamente una semana. En esos días también, otro comunicador, Luis Majul, toma una decisión muy fuerte, muy importante, de la que estuve escuchando en las últimas horas algunas de sus palabras, de la que no se arrepiente, no pide disculpas por esto, sí dice que repudia la violencia que recibió Roberto Navarro. Pero Luis Majul, insisto, pocas horas en los alrededores de ese mensaje de Javier Milei, dijo esto. Yo discrimino y diferencio entre la gente en la gente que tiene una expresión de deseos de que el dólar se vaya a la mierda y que la inflación se vuelva a ir a la miércoles para que este gobierno se caiga cuanto antes. Claro que diferencio. Pero perdón, vos que estás del otro lado, ¿no lo reconoces? Yo lo reconozco. No es lo mismo Roberto Navarro que cualquier otro periodista, elegí el que quiera, de La Nación Más. No es lo mismo, ¿eh? Uno es un operador que dice que trabaja de periodista y que juega un partido, y un partido político, y que quiere que a Milei le vaya mal, igual que Grabois. Yo quiero que se vaya, dice, igual que Gabriel Solano. Son los tipos que quieren que se vaya, que este gobierno se vaya, que caiga el gobierno antidemocrático, no que dure por lo menos los primeros 4 años que tiene que durar. Y después están los que se preguntan cosas, o los que opinan, o los que tienen críticas al gobierno, como fue toda la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de eso? Bueno, ya analizamos esto muchas veces, ¿no? No queremos volver a meternos en ese tema, pero eventualmente, ¿quién decide qué periodista es un operador y qué periodista no lo es? Y qué periodista, con honestidad intelectual, comparte su mirada del mundo, que todos la tenemos, por supuesto. El mayor delito es ocultarla, porque entonces sí estamos mintiendo a nuestras audiencias, diciendo u ocultando cosas que efectivamente pensamos, pero se puede trabajar con honestidad intelectual y compartir esos valores. Insisto, todos los hacemos. Bueno, después de esto que vimos, a Roberto Navarro lo agredieron en un hotel. Él estaba tomando un café con alguien empieza a insultarlo durante mucho tiempo, hasta que en un momento Roberto Navarro se levanta, va a contestar o por lo menos a plantear un diálogo o a preguntar por qué, y alguien de atrás le da una trompada, lo internan 48 horas y durante una semana tenía que estar en observación por una situación delicada de salud, porque el golpe en la cabeza, en la parte de atrás, fue muy importante. Insisto, hoy vuelve Roberto Navarro y cuando vuelve, en su momento editorial, dice esto. Yo hago responsable al presidente de la Nación, Javier Milei, por lo que me pasó o me pueda pasar. Y también a Luis Majul, que trabaja de eso, trabaja de marcar. Pone atrás de él una foto, lo ha hecho con Grabois varias veces, y la otra vez que lo hizo varias veces con Grabois fue atacado en la calle. Grabois fue atacado en la calle, porque generan eso. Y Majul se ocupa de marcar, ¿no? Y le pregunto ahora, presidente, ¿le parece suficiente odio ese? ¿Le parece suficiente odio? ¿O quiere más? Yo quiero hacer propia la pregunta de Roberto Navarro. ¿Ya está, presidente? ¿Es suficiente odio? ¿O falta más?
¿O cuál es el odio que usted desea que la gente le tenga al periodismo en general? Ahora vamos a ver por qué digo el periodismo en general, o algunos en particular, que de alguna manera alguien toma su palabra. Yo no voy a pensar que trabaja en tándem algún sector de la comunicación política y en función de lo que el presidente decide, entonces después, como dijo Navarro, va y marca. Yo no voy a creer eso, voy a creer la mejor versión. La mejor versión es que el presidente de la Nación habilita determinado volumen de violencia, o diría, me arrepentí de haber dicho determinado volumen, habilita la violencia, y entonces hay quien se cree habilitado para cruzar esa línea y dar nombres propios. Y después se cruzan situaciones que nunca hubiéramos querido que ocurran, pero efectivamente pasan y se naturalizan. Bueno, hoy sucedieron otras cosas, en las últimas horas sucedieron otras cosas y vuelven a aparecer los nombres propios. El presidente Javier Milei, como recién lo conversábamos con Juan Di Natale, está muy enojado, todo el gobierno está muy enojado respecto de la narrativa sobre la ausencia del presidente de la Nación en el velatorio del Papa Francisco. No en el funeral, no en la despedida final, sino en el velatorio, allí donde era abierto al público. Entonces hay periodistas de todo pelaje que piensan distinto, que entienden las cosas de distinta manera, que tuvieron la misma lectura, que el presidente debería haber estado allí, en la representación del pueblo argentino, por todo lo que significa la Argentina para un papa argentino. Por ejemplo, Paulino Rodríguez, del canal La Nación Más, y por ejemplo Diego Brancatelli en C5N. Miradas antagónicas respecto de las políticas públicas de este gobierno y de otros. Bueno, el presidente se ocupó otra vez de señalar con nombres propios el enojo que tiene, y no que están mirando las cosas de otra manera o que tienen otra opinión, sino que efectivamente lo hacen para derrocarlo, para debilitarlo. Escuchen. Raya el mal gusto propio de cerdos, hecho por ese cuasi, no sé, creo que es una ofensa decirle periodista al señor Diego Brancatelli, o en La Nación Más el señor Paulino Rodríguez, ¿no? Y empecinados en ensuciar, y tengo entendido que no fueron los únicos, fueron los únicos videos que he visto al pasar. Pero la manera de mentir descarada, ensuciando, no me sorprende ninguno de los dos, porque son parte de un conjunto de periodistas que se dedican a ensuciar regularmente, a deformar la realidad de manera grosera. Y la realidad es que nosotros tuvimos una semana muy complicada, paramos todas las actividades para hacer el viaje cuando Vaticano lo determinara. Y Vaticano determinó que nosotros teníamos que estar el día sábado. Yo le quiero pedir un favor, presidente. Súmeme a la lista. Súmeme a ese grupo. No tengo ninguna intención en derrocarlo. No tengo ninguna intención en que su gobierno termine antes de tiempo, de ninguna manera. Creo que eso sería muy perjudicial para la sociedad argentina. Pero estoy convencido que las razones por las cuales usted no estuvo en la despedida, en el velatorio del Papa Francisco, no son las que ustedes dicen. O usted me va a decir que es un presidente apegado a las reglas, que se atiene a los límites de cierta institucionalidad. De hecho, un sector muy importante del pueblo argentino lo votó porque su discurso es exactamente lo contrario, porque usted hace lo que hay que hacer, más allá de lo que diga quien lo diga. ¿Cómo sería con Lula, por ejemplo, con Macron? El Vaticano también le dijo a Lula, no, usted no venga el viernes, venga el sábado. Y Lula tomó la decisión de ir. O al revés, peor. No, el presidente argentino, de un papa argentino, que no venga el viernes al velatorio, pero el presidente brasileño sí. Y el presidente francés también. No cierra por ningún lado, no nos tome por salames. Hubo una decisión, o eventualmente, de no tomar los recaudos necesarios para llegar tarde, o directamente de no ir, por las razones que usted entienda. Yo tengo mi interpretación, que es que usted no comulgaba en nada con el Papa Francisco. En nada. No es que no, era antagónico su pensamiento. De hecho, usted llega tarde porque se queda homenajeando a alguien que creía que Francisco necesita el perdón de Dios y que va a tener tiempo, Francisco, ahora muerto, va a tener tiempo de recapacitar sobre lo que creía del Estado y la justicia social. No solamente eso, sino que usted volvió muy rápido a otra
a otro reconocimiento y a otro homenaje, a otra condecoración a la misma persona. Entonces no nos tome por salames. Si algo impactó muy mal en su imagen, y eso es lo que le están diciendo las consultoras o sus asesores, bueno, hay que bancársela. Hay que bancársela. Porque es la manera en que usted lleva adelante la presidencia de la Nación, que es una institución muy importante y que no habría que degradar de esa manera. Veremos las consecuencias que pagamos por esa degradación. O mejor dicho, su presidencia es probable que sea la degradación que hicieron otros antes que usted para poder llegar a ese lugar. Pero no nos tome por salames. La interpretación que hace Paulino Rodríguez, Brancatelli o quien le habla es la que es. Porque usted ofrece todos los elementos para entender efectivamente eso. Ahora, la cosa no termina acá. Usted se la tiene jurada al periodismo. Hoy, en un canal de streaming, le hicieron una entrevista a Eduardo Feynman. Eduardo Feynman fue muy ofensivo respecto de Jorge Fontevecchia. Enseguida charlamos con Jorge Fontevecchia. Viene aquí al piso de QR. Y es muy interesante ver lo que hizo el presidente Javier Milei con eso que dijo Eduardo Feynman sobre Jorge Fontevecchia. Esto es lo que pasó. El facho cool. Entonces yo, qué sé yo, ahora llegó un gobierno, qué sé yo, pero yo vengo diciendo las cosas que digo hace muchísimo tiempo. No recuerdo esa tapa. ¿Vos cómo tomás cuando ves una tapa así? Me le cago de risa. ¿Pero era despectiva o era un poco...? Sí, era despectiva, sí. Como todo lo que hace Perfil, como todo lo que hace Fontevecchia, ¿no? Una basura, una porquería. Ah, ¿te llevas muy mal con él? No sabía, no me constaba. No sé, no me llevo, pero la verdad, qué sé yo. Creo que vos hoy destacabas un título de Perfil, ¿no? Sí, que decía, el próximo papa estuvo en el funeral de Francisco, pero nadie sabe quién es. ¿Eso es periodismo? ¿Eso es alto periodismo? Bueno, viste que en esta época... Eso es una pelotudez. Eso es una pelotudez. Pero viste que estamos en una época donde el clic es lo que más importa, bueno. Que la gente entre a ver la nota. Bueno, quizás eso es lo malo. Quizás eso es... Para otro programa, ¿cuántas cosas en el marco de la tolerancia aceptamos y que cruzan líneas? ¿No? Para otro programa, para otro momento, es otra discusión. Bueno, Eduardo Feynman dice lo que dice respecto de Jorge Fontevecchia y del trabajo que se hace en Editorial Perfil. Y el presidente de la Nación, que no es la primera vez que hostiga, y yo voy a decir una cosa, que marca a Jorge Fontevecchia, recoge el guante de lo que dice Eduardo Feynman y hace este posteo. Alguien se lo tenía que decir. Eduardo Feynman, felicitaciones por poner en caja a uno de los periodistas más siniestros y mentirosos del país. ¡Viva la libertad, carajo! Acá hay otra pregunta para hacerse. ¿Tiene que ocurrir con Jorge Fontevecchia, con Paulino Rodríguez, con Diego Brancatelli, lo mismo que ocurrió con Roberto Navarro? Es decir, respondiendo a la pregunta de Roberto Navarro, ¿no es suficiente el odio que se expresó en esa oportunidad? ¿No es suficiente el odio que usted expresa? Se necesita aún más. Y entonces todo esto nos parece gracioso, nos parece que es un modo es causa. De todos estos problemas. Es la consecuencia
lógica de una enorme cantidad de faltas, de insultos respecto a las instituciones y todo da lo mismo. Pero no contento con ello, el presidente Javier Milei hace algo más, que es este posteo. Medios de comunicación tradicionales, 10 de diciembre del 2023. Mintieron y engañaron hasta el final. Acá hay algo muy interesante, que también lo podemos charlar con Jorge Fontevecchia en minutos, que es, ¿cuál es la característica del periodismo tradicional? ¿Qué es lo que tiene de particular el periodismo tradicional respecto de las redes, por ejemplo? Porque, vamos, el presidente se basa sobre algo que es cierto. Hay operadores políticos trabajando como periodistas. Los ha habido siempre. La mentira y la operación política a través de la prensa han existido siempre, desde que existe el periodismo como tal. Lo interesante para la ciudadanía es formarse, estar bien informada y saber distinguir una cosa de la otra. Pero cuando el presidente se mete con el periodismo tradicional, yo tengo una hipótesis, y es que el presidente lo que le molesta es que el periodismo tradicional tiene dos elementos que no va a tener nunca la información transmitida a través de las redes sociales. Uno, historizar, es decir, un acontecimiento puesto en un momento determinado de la historia. Dos, contextualizar, darle contexto. Y voy a agregar un tercer elemento que es muy importante, que es la fuente, que es poder corroborar efectivamente eso que se publica. Poder decir, esto lo sacamos de acá, estas son nuestras fuentes. Estas cosas son lo que caracterizan al periodismo tradicional, no a la operación a través de medios tradicionales. Eso es otra cosa. Y el enojo del presidente, o la eficacia que el presidente tiene para enojarse con el periodismo, seguramente se funda en que durante mucho tiempo ese periodismo que opera políticamente, bueno, ha tenido un lugar preponderante y ha generado grandes acontecimientos de la vida política. Es más, ha logrado que la sociedad bifurque caminos y tome caminos muy llamativos a partir de operaciones políticas a través de la prensa. Pero la característica del periodismo tradicional es historizar, es contextualizar y son sus fuentes. ¿Qué cosa mejor le vendría a quien no tiene apego por la verdad, a quien maneja y conecta con cierto sector de la sociedad a través de las redes sociales, que efectivamente el periodismo se traslade a las redes sociales, o directamente que no exista el periodismo en estos términos? Esto me parece que es lo que está en el fondo del tema, y aquí es donde el presidente juega un papel muy importante, o en fomentar la violencia en general respecto al que piensa distinto, ya acá, por fuera de lo periodístico. Recordemos, esto no es un reclamo corporativo. Esto tiene que ver con la consideración del otro, del que piensa de otra manera. Esta es una ofensa a la democracia, a la vida democrática y a la convivencia dentro de ese esquema. Y este es el problema. Por eso celebro que Roberto Navarro haya vuelto a su lugar de trabajo, pero también hacemos en QR propia esa pregunta. ¿Ya está bien, presidente, con el nivel de odio de la sociedad respecto de ciertos actores del periodismo, o todavía falta más? Por lo que ha hecho en las últimas horas, aparentemente usted todavía no está satisfecho. Así arrancamos QR con las voces del día. Otro demonio que desenmascaró el Papa, el demonio de la exclusión, porque se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y luego tirar. Un defensor de la justicia social, muy vilipendiado por defender causas nobles. No sé quién puede ser feliz viendo que hay gente que revuelve los tachos de basura para comer. Y donde hay una necesidad nace un derecho. El presidente tendría que haber invitado a los expresidentes, que no es la interna del país, sino la relación con el propio Papa. Y en eso la expresidenta fue la presidenta argentina que más vinculación tuvo. No sabía que la ministra había ido hasta la Fontana de Trevi. No era un viaje para hacer recorrido, porque era muy cortito. Estamos frente a un gobierno de ultraderecha, que para sostener su proyecto de empobrecimiento y entrega es capaz de agredirnos. Yo si fuera gobierno, pero lo arreglo todo inmediatamente. Que los ricos paguen más. Hay que fomentar a los ricos y ahí es cuando empieza a desarrollarse una economía. Pero los ricos en general son medio marretes. En términos anuales pasamos del 54.000 anual
al 6 anual. La economía argentina sube como pedo de buzo y se ve la burbujita por todos lados. Y bajó mucho la venta. La paleta estaba a 9.000 la semana pasada, ahora está a 9.900. Subió un 10%, digamos. Que los salarios han crecido por encima de la inflación, que ha mejorado el poder adquisitivo de los jubilados. Él ha dicho una serie de afirmaciones. Siempre que los mercados festejan, el pueblo la pasa muy mal. Hoy el Estado Nacional está dedicando muy pocos recursos para el mantenimiento de ruta, para el mantenimiento de toda la infraestructura vinculada al Estado Nacional. Es ilegal. Y la Argentina tiene una fuerza de seguridad militarizada para ese tipo de tareas, que es la Gendarmería. ¿Por qué no está la Gendarmería en las fronteras y está pegándole a los jubilados? El gobernador en este momento va a estar presentando una nota al directorio ejecutivo del Fondo Monetario solicitando una urgente e imparcial investigación sobre la conducta irresponsable y partidaria de la señora Georgieva. ¿Sabían que va a aumentar el colectivo el 1 de mayo? Está mal, porque aumenta todo, pero no aumentan los sueldos. A partir del 14, fin de mes. Enseguida retomamos buena parte de las voces del día, siempre muy interesante el reflejo. Muy buenas noches, equipo de QR, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Jorge Fontevecchia, gracias por venir. Gracias a vos. ¿Cómo vivís estos días? Da la sensación que hay algo que vamos naturalizando y siempre el desafío es tratar de poner un límite o por lo menos visibilizar que hay cosas que no están bien. No, estos días lo veo atravesado por el Papa, con enorme expectativa optimista de que la doctrina del Papa termine generando el comienzo de un nuevo ciclo de corrimiento no hacia la derecha, como llevamos los últimos 50 años, sino hacia el centro, si vos querés, o hacia la centroizquierda. Ahí hay toda una discusión de cuándo comenzó este corrimiento, si fue con el Brexit y con Trump, o comenzó, como yo, por lo menos en mi opinión, Reagan y Thatcher, y entonces llevamos 50 años de esto, y que Reagan es la hipérbole, perdón, que en cada uno de los procesos lo que tenemos hoy Trump es la hipérbole de Reagan, y que entonces estemos en el ciclo final, en el ciclo más extremo, de que cada vez la dosis tiene que ser mayor, como sucede con los medicamentos, cuando el paciente se empieza a acostumbrar y ya no produce efecto. Había una discusión, la teníamos en un intercambio en el pase que hacemos a la mañana con Longobardi en Radio Perfil, si los papas son hijos de su tiempo. Entonces él decía, bueno, que nuestro papa representaba lo que era el humor de época hace 15 años, cuando podíamos tener el socialismo bolivariano o estas versiones silvestres de cierta forma de progresismo, a mi juicio autoritario, ¿no? Pero bueno, me incluyo al kirchnerismo en eso también. Y no, yo pienso que no, que eso tenía que ver con Juan Pablo II, o sea, que los papas construyen si vos querés, una narrativa que produce un efecto a posteriori. O sea, el ejemplo de Rerum Novarum a fines del siglo XIX se convierte en política, en partidos políticos, para bien y para mal, 20, 30 y 40 años después, dependiendo los países, ¿no? Entonces quiero ilusionarme de que el discurso del Papa, que para mí fue mucho más que un Papa, lo que vimos, hay muchos papas que pasan sin pena ni gloria, esto no fue un Papa, fue un líder moral, como Gandhi, ponele, ¿no? Que tiene muchos puntos en común con Gandhi, te digo, cuando uno hace el análisis, un líder moral y político a la vez, ¿no? Entonces, bueno, me he olvidado de Milei, me hizo acordar hoy por el tweet que me mandaron ustedes, pero ya me he olvidado de... A ver, lo que entiendo que nos estás queriendo decir como mensaje es no perdamos el fondo de la cuestión, ¿cuál es la verdadera disputa, la verdadera disputa del medio? Escuché tú, no, es grave, claro que es grave, no, de la violencia oral se pasa a la violencia física, no tengo ninguna duda de eso, no es un tema menor, para nada es un tema menor. De hecho, no me acuerdo, creo que el jueves, también nuevamente en el pase, con lo cual me parece que estoy pasando un aviso, pero bueno, es lo único que hago, me hiciste cambiar de traje y venir de vuelta, y mañana venir de vuelta, es lo único que hago a la mañana.
quise hacer nuestra solidaridad con Navarro, con quien no tengo ninguna simpatía, todo por el contrario, ha sido muy crítico de perfil de mí, y sin embargo quisimos transmitir nuestra solidaridad. Pasamos el mensaje cuando anuncia el destape lo que le había sucedido. No me extraña. ¿Por qué? No me extraña. Y porque me parece que la violencia oral lleva a la violencia física. Mira, en 678 se colocaba de que era mentira que yo había estado en el campo de concentración, como yo lo llamo, y no de detención, en el Olimpo, o que no había estado puesto a disposición del Poder Ejecutivo, y todo lo contrario, que habíamos apoyado a la dictadura, ¿no? Ese era el mensaje de esa época. Un día yo saliendo de mi casa, un tipo me grita golpista. Y yo dije, yo le voy a explicar a este hombre, ¿cómo le puedo explicar? ¿Cómo explicar hechos de hace 45 años atrás? O sea, personas que no tienen por qué, además, tomarse el trabajo que nos tomamos nosotros, la cantidad de horas que invertimos en lecturas, en conocimiento. Entonces, esos mensajes tienen pregnancia, ¿no? O sea, hay una responsabilidad desde ya en el presidente, desde ya que tiene una palabra, yo te diría, tiene un discurso performativo, o sea, casualmente lo que tiene la autoridad, la ley, es yo te bautizo, o sea, convierte en ley la palabra. Entonces, bueno, tiene muchísima responsabilidad, pero también tiene responsabilidad el periodismo. Quiero decir, no es un hecho... no sé en el caso, yo preguntaba recién acá, pero Majul lo dijo antes o después. Eso fue antes. No, pero que me cuentan que lo dijo antes. Pero no me refiero particularmente por Majul o por esto que retransmitió de Feynman el presidente. Me refiero a que hace unos años había una diferencia entre los medios tradicionales a los que vos te referías. Déjame ir un poco más atrás. Hace bastante tiempo atrás, los medios eran generalmente accionistas que se dedicaban a los medios. Por distintos motivos, eso fue cambiando a lo largo de décadas y nos encontramos que empresas de medios conducidas por accionistas que se dedican profesionalmente a los medios terminan siendo excepcionales y los medios se han convertido en herramientas que son medios para otros fines, ¿no? El que se te ocurra, desde un casino, un sindicato, un partido. Por ejemplo, se nos colocaba a nosotros en la guerra del campo, en el mismo sector que Clarín y La Nación. Cristina, me acuerdo que una vez dijo, ahí está, no me acuerdo, la mesa chica del odio, no sé qué. Yo dije, ¿pero por qué nos ponen a nosotros? Bueno, el único punto en común que nosotros teníamos era que claramente Clarín y Nación eran las únicas dos empresas, junto con Perfil, que en los últimos 30 años siguen siendo los mismos accionistas. Todas las demás se habían comprado a veces más de una vez. Entonces, por un lado... Te corrí de decís, el periodismo también tiene responsabilidad. ¿A qué te referís? Bueno, ahí estoy avanzando. Entonces, perdón por hacerle colocar en contexto a la audiencia que no tiene por qué saber que los medios han sido comprados en su gran mayoría por personas que no se dedican a ellos como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para otros fines. Entonces, bueno, quedaba los medios tradicionales, que tenían como tradición. Bueno, se comportaban de una manera distinta, tenían en cuenta el largo plazo. Había ciertos pactos de lecturas con los errores, con las ideologías, con los sesgos que cada uno tenga, con las críticas que haya para hacerlo, pero eran razonablemente previsibles. Y siempre hubo, si vos querés, un periodismo, como dijo Facho, un periodismo facho, siempre hubo, pero estaba en la periferia. Cara pintada, inclusive no solamente Facho, cara pintada, no, pero bueno, estaba en los medios de Haddad, estaba en la América post-Urnequiano, Urnequiano nunca lo hubiera dejado, pero bueno, en organizaciones periodísticas que en realidad no tenían el periodismo como un fin en sí mismo. Entonces siempre existió ese periodismo marginal, antidemocrático, facho, que tenía, si vos querés, el grito, la búsqueda del rating a través de exacerbar lo peor que todos los seres humanos, la parte tanática que todos los seres humanos tenemos. Dos personas se agarran a piñas en la calle y todos nos paramos y nos damos vuelta a mirar qué pasa. Es parte
Es decir, esa violencia como una manera de acumular. Claro, produce mucho efecto, ¿no? Bueno, luego siempre digo, había hace 50 años radialistas que golpeaban la mesa, en la época de Malvinas teníamos un señor Gómez Fuentes que también, quiero decir, eso, lo de Babi Checopar, hay muchos comunicadores muy exitosos. Entonces quiero decirte, eso existió siempre. Lo que cambió ahora es que pasó de la periferia a los medios tradicionales. Entonces te encontrás que primero fue La Nación y después Clarín en TN, donde te encontrás que periodistas que antes eran de esa periferia que había formado Haddad, y no solamente él, a que pasaron a los medios tradicionales que tenían determinados límites. Eso acá no. Y Canal 13 ahora. Y mi Canal 13 ahora. Es decir, esto acá no, porque no es todo por un punto de rating. O sea, las empresas que tienen una historia y una trayectoria están cuidando también su imagen a futuro. Jorge, pero hay algo que... Entiendo todo lo que estás planteando, pero hay algo que no me termina de cerrar. La tradición de los medios, por lo menos los medios gráficos en la Argentina, son todos vinculados a partidos políticos. No. O sea, eso en el siglo XIX. Crítica, Clarín. No, mira. O sea, exceptuando Perfil, en eso no. Perfil, Clarín sale del desarrollismo. No, por más que salga del desarrollismo. Acá tengo un economista con el que ya alguna vez he discutido, así que no será la última. El periodismo, ni la primera. El periodismo que nosotros conocemos fue creado por la publicidad y por la ley antitrust en 1910, cuando se plantea la ley antitrust. Había 7 familias que concentraban en Estados Unidos 2/3 del Producto Bruto. Y en líneas generales no había competencia. Entonces los medios de comunicación, hasta esa época, estaban todos financiados por un mecenas, para otro fin. Entonces podías tener partidos políticos, La Vanguardia con el Partido Socialista, o sea, quiero decir, con fines nobles, que sean... Pero yo por eso no estoy diciendo que sea malo, que estén vinculados a partidos políticos. En contexto, medios tradicionales, yo estoy diciendo, son medios cuyo fin es ser un medio, no ser una voz de un partido político. Entonces estaría contradiciendo con qué estoy definiendo como medios tradicionales. Medios tradicionales eran organizaciones que tenían como un fin en sí mismo, no hacer política, un fin en sí mismo, cumplir el papel profesional de ser medios de comunicación. ¿Por qué esto fue posible a partir de 1910 y no antes? Fue posible porque se inventó la publicidad. Hasta 1910 el diario lo pagaba 100% como un libro, como un teatro, 100%, no, lo pagaba 100% el consumidor. Entonces, como lo pagaba 100% el consumidor, acá me puede ayudar con la elasticidad de la demanda, el precio del diario era 9 veces el que fue luego cuando la publicidad pasó a ser el 90% del componente del costo. O sea, bajó el precio al 10%, creció la elasticidad de la demanda. Entonces, primero, los diarios pasaron de 4 hojas a 100, pasaron de... ¿Cómo? Y valían más barato. Valían infinitamente más barato. Es lo mismo que te pasa con el teatro hoy. O sea, el teatro cuesta mucho dinero. Entonces, y te termino. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que los diarios se convirtieran en masivos, dejaron de ser un tema de la elite. La radio, que ya existía para la entrada de barcos a puerto, pasar a ser un medio de comunicación, porque la publicidad es lo que lo hacía sustentable, luego la televisión y todo lo demás que vino a posteriori. Entonces, cuando vos te agarrás a empresas como Clarín y Nación, eran sustentables como empresas, organizaciones que tenían como un fin perdurar como organización en una actividad profesional que era sustentable, rentable y en algunos casos hasta muy rentable. Pero con una ideología política. Jorge, no, ideología tiene todo el mundo. Por eso, interés. Que no está mal. Eso es lo que yo una cosa es que sean a los fines políticos. No, el fin no era político. Lo que hay que reivindicar es la honestidad intelectual. Perdón, ya te dejo. La honestidad intelectual. O sea, pero el fin de Clarín no era político. El fin de Clarín es ser Clarín cada vez más grande. No, el fin no es... Debatible. Bueno, como vos quieras. Yo te digo lo que... todo bien, vos podés hacer lo que quieras. Económico. Hacer Clarín cada vez más grande, con el mismo fin que tiene con la mayoría de las empresas, que maximizar su beneficio. Son cuestiones que se funden. Sobre todo con lo que ha avanzado en otros aspectos. Pero permitime, Jorge, volver a Feynman y a Milei, te quiero preguntar. Dale. ¿Qué viste vos? Porque la verdad, uno que tiene algunos años acá, yo lo veía a Feynman, digo, ¿qué está queriendo decir? ¿Está enojado por una etapa? ¿En serio? Me parece que hay algo tal vez más allá. Y te pregunto, no solo por Feynman, sino sobre todo por Milei. Porque atrás sale Milei
cuestionándote en particular. ¿Qué es que hay Bueno, a mí me parece que lo de Feynman no merece, por lo menos de mi parte, mayor consideración. Simplemente esto que estoy mostrando de que creo que por una cuestión de rating, lo que antes era la periferia del periodismo, hoy se mudó a los medios más importantes que tenía la Argentina, y creo que hay un análisis aquí que uno podría hacer desde una perspectiva marxista de que es la infraestructura la que condiciona la superestructura. Es la debilidad de los medios y la realidad económica lo que lleva a que entonces necesitan, no les queda otra alternativa que vender o consumir capital futuro, que es capital simbólico, por algo de presente, cambiar bronce por oro, para decirlo de alguna manera, que antes no era necesario hacer. En el caso de Milei, él me llama siniestro. Agregó hasta ahora no me había llamado siniestro. Yo ya no tengo más el privilegio de ser la persona más criticada por Milei. Sí lo tuve al comienzo de todos, y ahí sí fui el más criticado. Hoy prácticamente es todo el periodismo argentino, pero uno sí podría entender una lógica respecto de a quiénes critica, ¿no? En líneas generales, si vos analizás el tipo de periodistas a los que viene criticando, generalmente son en su mayoría de aquello que él podría suponer que puede estar parte de su electorado. O sea, no le preocupa la crítica de los medios que tienen una ideología clarísima, para ponerlo, no sé si la palabra izquierda o derecha es un poco antigua, pero simplemente en un sentido didáctico, en los medios más de izquierda, más kirchneristas, si querés, los medios kirchneristas, Milei no le preocupa en lo más... Sí, no me putea a mí, te putea a vos. No, en lo más mínimo. Sí, o más progresista. Y en líneas generales ves que las críticas vienen de aquellos medios que además de progresistas, digamos, llegan a la clase social y educativa más alta. Entonces yo creo que ahí hay una preocupación electoral. Y claro, una preocupación electoral, una preocupación también te diré en su narcisismo. A mí me gusta mucho cómo Freud utilizaba lo siniestro. O sea, la palabra siniestro viene de sinistro, o sea, viene de izquierda, de lo concebido como que la mayoría de las personas éramos diestras, entonces lo normal era lo diestro, entonces viene de aquello y tiene una acepción maléfico, exactamente la misma acepción que Milei colocó sobre el Papa. Pero a mí me gusta la que hace Freud, que toma la etimología española, cuando él dice que lo siniestro es lo que genera más angustia porque es lo malo familiar, o sea, algo cercano, incluso habla de algo propio y reprimido, que lo peor de las angustias es ver algo malo, pero que al mismo tiempo sea familiar, algo que está cercano a vos. Entonces, bueno, él hace ese calificativo que creo que en el fondo tiene una interpretación freudiana, de que en realidad le preocupa más la crítica de aquello que él supone que lo tendría que aprobar por la clase social. ¿Cómo? ¿Entrevistaste a Milei? Sí, varias veces, sí. O sea, que tenías una relación razonable. Teníamos, sí, mientras él era... mientras él no era un presidenciable, a mí me parecía, y me sigue pareciendo, que, digamos, me resulta interesante desde el punto de vista antropológico una persona anarquista, y me parece que además merece tiene todo el derecho de ser anarquista, de pensar, y creo que todas incluso las visiones extremas, mientras no sean violentas, enriquecen el discurso público. Cuando él pasa a ser un presidenciable, ahí mi posición cambió, porque dejó de ser un interés antropológico para pasar a ser un problema político. Y entonces, probablemente también el hecho de que él se haya generado... No conmigo, él tenía mucha relación con noticias. O sea, él fue tapa de noticias, no sé, hace 5 años, que creo que era la televisión Freak, porque hay una célebre tapa de él con un martillo, con una cara... Sí, rompiendo el Banco Nación. En esa época no era el Banco Central. O sea, te estoy hablando hace 5 años, no, era rompiendo todo. Era la televisión, cuando él iba era panelista y creaba disrupciones en esas mesas. Jorge, si todo sigue así, ¿qué deviene? Bueno,
Lo primero que te digo es, termina mal. Pero me gustaría, pues mi visión es optimista, ¿no? Entonces, creo que termina mal para Milei, no por nada en particular. Ser presidente siempre terminas mal, ¿no? Freud decía que había 3 profesiones imposibles, ¿no? Ser padre, enseñar, o sea, ser maestro y gobernar, porque siempre es tanta la responsabilidad que siempre estamos por debajo nunca llegamos a ser lo suficientemente buenos como para cumplir tareas tan difíciles. Entonces, en línea general, lo que uno ve es que los presidentes de Argentina, porque es un país muy complejo, porque tiene una neodecadencia de 50 años, porque las expectativas son muy superiores, más tarde o más temprano, Milei va a no ser lo que hoy, no sé lo que hoy es, ser una persona que por las mismas cosas que se la festejan es por lo que va a ser criticado. Ahora, soy optimista en este sentido. Yo pedí, nosotros en Perfil tenemos la costumbre norteamericana de hacer endorsement y decir, yo dije, no vote por Milei, o sea, y lo puse en tapa, más claro, imposible. Y Milei ganó. Entonces, con humildad, tengo que pensar que quienes votaron por Milei saben algo que yo no sé. O sea que la mayoría, siguiendo con la idea hegeliana de que la historia es por algo, ¿no? De que está la astucia de la historia, inclusive que en los momentos equivocados son para algo, son para aprender algo, son para cambiar algo. O sea que la sociedad finalmente avanza no simplemente en una línea, la flecha de la historia no es así, sino tiene sus serruchitos, pero cuando vos cruzás la idea de la humanidad, yo soy un optimista de que la humanidad mejora. Entonces pienso que la Argentina va a ser mucho mejor en 2030. Me gustaría que no fuera presidente Milei, pero estoy seguro que la Argentina va a ser mucho mejor en 2030. Y pienso que seguramente la gente común, no los analistas, tiene un saber, como decía Pascal, del corazón, que tiene razones que la razón no comprende, que ellos saben algo que nosotros, o que por lo menos yo no sé, y que debe haber una cuota de sabiduría en que hacía falta una persona así para cumplir determinadas situaciones que yo no estoy de acuerdo, yo hubiese elegido otro médico, no es mi posición, pero bueno, debo imaginar que ellos tienen un porqué y me gustaría que, bueno, que agotado su trabajo, que evidentemente lo único que puede hasta ahora brindarnos parecería ser en la búsqueda de una estabilidad económica, después vamos a ver a qué costo, pero bueno, por lo menos, que cumplido su trabajo, la sociedad diga, señor Milei, muchas gracias, ahora queremos a alguien que traiga desarrollo, que reduzca la pobreza en serio y que haya cumplido la función por lo menos de reducir los desórdenes macroeconómicos que teníamos. ¿Hernán? Sí, una cortita respecto de una cuestión económica. Dale. Recién veíamos un debate muy cortito entre Mirta Legrand y Marra. Lo vi, precioso. Mirta Legrand diciendo, yo quiero que le cobren más a los ricos y resolvemos. Y Marra diciendo, no hay que cobrarle, al contrario, hay que ayudarlos. ¿De qué lado estás? No, totalmente con Mirta Legrand. Mirá, mi tesis es... Nunca te esperé. Mi tesis, claro. No, mi tesis es que el gran problema que está viviendo el mundo es que se ha logrado cambiar lo que en 2008 era el Occupy Wall Street y todos los Occupy que se dieron en todas las bolsas del mundo por ir a ocupar el Capitolio, es decir, una genialidad se logró modificar el análisis, el diagnóstico respecto de quién era el culpable de la insatisfacción democrática, que es que los hijos viven peor que los padres. Ningún hijo hoy se puede comprar una casa, los padres se podían comprar casa, para poner simplemente un ejemplo. En todos los países desarrollados es objetivo de que la calidad de vida de la gente empeoró. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero los carteles en el año 2008 era yo soy el 99%, porque el 1% más rico había concentrado 2/3 de todo el aumento del Producto Bruto. Entonces el problema se identificaba en que desde la caída del muro de Berlín, desde el aceleramiento de las políticas de Reagan y Thatcher, la desregulación, el neoliberalismo, desde ese proceso había una redistribución regresiva de la renta, o sea, todo el crecimiento económico del mundo iba a concentrarse en el 1% más rico en sus 2/3 partes. Bueno, eso identificaba un problema. El problema es que tenemos que encontrar lo de Piketty, que es muy complejo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que los ricos, porque además
es bien complejo porque el problema es universal, no es que vos en un país solo lo resolvés. De hecho, hoy creo que ya hay 700 países o lugares con sistemas fiscales especiales, cuando creo que había solamente 70 hace 20 años, que se multiplicó por 10. O sea, lugares en donde se pagan menos impuestos y la mayoría de las multinacionales... No todos paraísos, pero cerca. No necesariamente, bueno, Estados Unidos se va a convertir, Delaware ya es. O sea, hay una diferencia entre evasión y elusión, que es una discusión más compleja, pero bueno, el punto es, ¿cómo se logró que la culpa era del 1% más rico a que la culpa es de los políticos? Bueno, una parte es, le achacan a los políticos que no encontraron la solución para que el 1% más rico pague impuestos. Por carácter transitivo hay una explicación. No, uno puede decir, bueno, ustedes son los que tenían que haber encontrado la solución. Ahora, yo creo que el gran abracadabra que hicieron es que en realidad tiene que ver con el cambio en el sistema de medios de comunicación. Es decir, la democracia es un sistema de comunicación, es igual que el mercado. El mercado es un sistema de comunicación muy eficiente porque ahorra costos. La democracia también es un sistema de comunicación muy eficiente de representación. O sea, como hay mucha gente, no podemos hacer una democracia directa, entonces vamos construyendo un sistema de comunicación y de representación a través de municipios, provincias, diputados, senadores, sectores fácticos que también acumulan su parte de construcción en la construcción de subjetividad, pero es un sistema de comunicación. Si vos cambiás la comunicación, cambiás la democracia. Entonces lo que sucedió casualmente en el año 2007 no solamente fue la crisis de las hipotecas, fue la invención del primer teléfono inteligente, o sea el iPhone 1, que ya no era solamente, no servía para hablar por teléfono, sino servía para grabar, filmar, o sea, ser un medio de comunicación. Si todos dicen que el dueño de Microsoft, Bill Gates, hizo a todo el mundo editor porque inventó el Word, bueno, el señor de Apple hizo a todo el mundo creador de contenidos audiovisuales. ¿Y vos crees que ahí hay un quiebre? Absolutamente. ¿Determinante para qué? Porque venías hablando de la distribución del ingreso. Ese 1% más rico, gran parte de eso está en Seattle, gran parte de eso está en ese nuevo feudalismo tecnológico que se da en el mundo y que está allí, ¿no? No es casual que, estoy diciendo una obviedad, que haya comprado Twitter Elon Musk y lo haya transformado en X. O sea, hubo un proceso de cambio en el sistema de comunicación democrático que, bueno, nos tenemos que adaptar. Siempre la tecnología al principio fue utilizado en un porcentaje mayor por el mal. Esto pasó lo mismo con la energía atómica. O sea, primero se usó para bombas, hoy está entre las energías limpias. O sea, en Europa se colocó a la energía atómica como la energía limpia como la solar. Ahora, inicialmente la tecnología siempre va más rápido que el derecho. O sea, el derecho viene a legislar una vez que se comprobó de manera sostenida los efectos secundarios de algo bueno. Una medicina, una tecnología, finalmente es algo que termina siendo bueno, pero tiene como cualquier cosa efectos secundarios. Entonces, la semana pasada tuvimos el primer fallo contra Google por doble abuso de posición dominante. Bueno, o sea, para la audiencia que no conoce este tema, volviendo al tema de la publicidad, los medios se hicieron con la publicidad. ¿Por qué los medios se debilitaron? Porque 70% de la publicidad digital mundial la concentran dos empresas, dos, de todo el mundo. Y 1/3 de toda la publicidad mundial es digital. Por lo tanto, si dos empresas concentran el 70% de lo que es 1/3, tenés que dos empresas tienen el 25% de toda la publicidad de todos los países juntos, que como no tienen que pagar ningún costo de producción de contenidos, además venden la publicidad 10 veces más barato de lo que lo vendían los medios, que tenían que producir contenidos. Al bajar el precio de la publicidad, los medios tuvieron que bajar el precio de la publicidad. Entonces los medios perdieron el 25% por un lado y el otro 25% por precio. Entonces tienen el 50% de los ingresos. Irina. Yo te quería preguntar sobre algo que mencionaste antes, que es esto de que de la palabra violenta, la amenaza y demás, a la agresión física hay un paso, ¿no? Como bien dijiste antes, además Milei ya mostraba su violencia en rompiendo el Banco Central o lo que fuera, pero ahora es presidente y sigue días antes de lo de Navarro pidiendo que a la gente odie más, por ejemplo. ¿Vos qué pensás que hay que hacer frente a esto? O sea, hay que adoptar alguna política. Recién hablabas del derecho, porque está la discusión de si es cuestión de libertad de expresión. ¿Qué pasa? Pero
y sabemos que las consecuencias pueden ser reales y físicas. Bueno, tenemos la discusión en la Academia Nacional de Periodismo. De hecho, el sábado próximo, no este, el siguiente es el día 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, creado por las Naciones Unidas. Y siempre tenemos la discusión de que si cada vez que Milei dice algo les tenemos que salir con un comunicado, finalmente pierde fuerza. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo encontrar? Vamos a hacer una solicitada en todos los diarios recordando cuál es el buen periodismo. Yo soy de los que insisten en que, esto lo dice Harari, de que no hay actividad que si no se autorregula no pierda prestigio. O sea que toda actividad necesita marcar a aquellos que hacen mala praxis y que necesita que no solamente decir qué es lo que corresponde hacer, sino también cuando no se hace lo correcto, marcarlo, ¿no? Hay toda una discusión porque la Argentina se utilizó muchas veces, hemos sido tan perseguidos los periodistas que entonces pareciera que decir este señor está haciendo las cosas mal sería una casa de brujas. Entonces toda una discusión, bueno, ¿por qué vamos a marcar a aquellos colegas usando la palabra pareciera ser una casa de brujas o pareciera ser algo igualmente agresivo, responder de la misma manera? Bueno, es una discusión que tenemos. Yo por mi parte, yo te digo, ¿qué hago yo? Lo primero que digo es, no, la palabra tiene importancia. O sea, vos no podés decir cualquier cosa. La libertad de expresión es absoluta. Yo defiendo la libertad de expresión. Bueno, en Estados Unidos, me acuerdo en una época, la revista Nazi era la discusión. La famosa frase, yo no estoy de acuerdo en lo que usted dice, pero daría mi vida por defender que usted tenga el derecho de decirlo. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es luego que uno sea responsable de lo que dice. Entonces, la libertad de expresión lo que es vos no vas a tener censura. Ahora, después, si vos decís una barbaridad, tenés que ser responsable de lo que dijiste. Si vos tenés costas, ¿no? Entonces, la justicia, lo que está absolutamente regulado hace muchísimo tiempo en la Argentina, en todas partes del mundo. Entonces, yo lo que recomiendo es hacer juicio, exactamente lo que nosotros hicimos con todos los gobiernos. Con todos los gobiernos, cada vez que tuvimos un problema, tardás 20 años en ganarlo. No es el tema no es ganarlo, el tema es al mismo tiempo, en cada instancia que se va produciendo y sale, Milei perdió la apelación, empezás a marcar, empieza a quedar de que no es gratuito. Entonces, lo primero que yo recomiendo es llevar el tema, cada vez que Milei te acusa de un delito, llevarlo a la justicia. Yo cuando vos mandaste esto de hoy, se lo mandé a otros abogados y dije, mirá la etimología de la palabra y fíjate si esto se incluye dentro de una calumnia. Pero una cosa es que te acusen de un delito y otra cosa es un llamado al odio, que lo hacen de manera sistemática. Lo hacen sistemáticamente, además, respecto de periodistas con nombre y apellido, lo sabes muy bien, pero son cada vez más. Y lo hacen respecto a cualquier cosa, cualquier persona con la que no, cualquier dicho con el que no estén de acuerdo, señalando, estigmatizando, y esto es nuevo, o sea, esto no lo vimos antes, me parece que en esta magnitud. Bueno, ya venía, porque vos lo dijiste, él es una consecuencia. Yo insistí mucho en que había que crear una figura penal de promover que estuviera penado el discurso del odio, como se ha hecho en Alemania. Hay toda una discusión de los juristas respecto de eso, es un tema también complejo. Pues también nosotros tenemos expresión nosotros también es que por eso yo lo planteaba. Y nosotros en particular tenemos una historia en la que hay cuestiones culturales de cada sociedad que son distintas. Pero bueno, mi primer punto es, está la justicia, el sistema democrático, la división de poderes, la justicia tiene que actuar. Entonces, por ejemplo, también en los discursos de odio, perfectamente muchos fiscales podrían animarse a plantear. En líneas generales, vos sabés, viste, que son siempre al final aparecen estas cosas. Pero bueno, yo te digo lo que yo hago. O sea, yo las palabras las tomo con valor, le asigno el valor que tienen, y si considero que las palabras cruzaron el límite, no de la libertad de expresión, de que tiene consecuencias si vos dijiste algo que no corresponde, bueno, llevarlo adelante a la justicia. Respecto de qué hacer, por ejemplo, una clásica discusión es, no, solo tenemos que hacer buen periodismo. O sea, lo primero que te dicen es, la manera de responder es haciendo buen periodismo. Hagamos cada vez mejor periodismo, esa es la manera de... Yo creo que es insuficiente. O sea, creo que tenemos que hacer buen periodismo desde ya. Creo que al mismo tiempo tenemos que señalar aquellas malas praxis que realiza
el periodismo, te digo, soy minoría en eso. Solo logro deontológicamente decir, por ejemplo, estamos publicando una solicitada con las 20 axiomas del buen periodismo. No decimos del mal periodismo. Alguien puede leerlo en un sentido opuesto. Y luego me parece que tratando de sumarte al discurso público de la mesa, con todas las herramientas que vos tengas, sin naturalizarlo, y con el optimismo de que lo que hacemos vale la pena y que por lo tanto tenemos una capacidad de intervención sobre esa construcción de sentido, ¿no? Jorge, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, que se repita. Dale, bueno, hablando de límites, el gobierno, enseguida charlamos con Marcelo Saín, fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Hablando de límites, el gobierno parece haber cruzado otro, muy importante, y tiene que ver con la intervención de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, en seguridad interior. ¿Cómo es el tema, Irina? El tema es que el ministro de Defensa, Luis Petri, lo que anunció es que le da la facultad a las Fuerzas Armadas de detener a civiles por delitos en flagrancia. O sea, como si fuera una fuerza de seguridad, sí, pero se trata de las Fuerzas Armadas. Esto está orientado a la actividad que se supone que les están encomendando de ahora en más, como ha ocurrido con el operativo Roca en la frontera, pero es la proyección de una nueva línea de acción para las Fuerzas Armadas, como vos decías, que actúen en seguridad interior. Estamos hablando de que puedan detener a cualquiera. Está Marcelo Saín en línea, insistimos, fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, pero es un especialista en estas cuestiones. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. Bueno, un gusto. Buenas noches a todos y todas. Gracias por la espera, Marcelo. Por favor. Ayúdanos a encontrar un abordaje de esto que está ocurriendo, pero quiero recapacitar sobre algo, o por lo menos agregar esta información. Esto sale a partir de una nota en el diario Clarín del colega Santoro, que lo que cuenta, hay que ver cómo le llega efectivamente ese material, que hay una suerte de orden oculto, una orden reservada para los momentos de confrontación, es decir, cómo deben actuar las patrullas militares en determinadas situaciones. Y hay alguien que se hace la pregunta sobre cómo llega, hoy lo charlaba con Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, cómo llega esto eventualmente a ser publicado, cómo se filtra esta información. Hay quien sospecha que en realidad es un sector de las Fuerzas Armadas que no está de acuerdo con esto que está pasando. Marcelo. A ver, la resolución que da lugar a lo que es la operación Roca, así se llama esta operación, que en realidad es una resolución que no dice mucho, simplemente que ordena a un conjunto de jerarquías militares a que se apresten para la operación. No queda muy claro de qué se trata la operación. Sí dice en los considerandos de la resolución que es para adiestramiento y para apoyo logístico a las fuerzas de seguridad dentro del marco de lo que es la legislación actualmente vigente. Si esto es así, nunca podrían participar en operaciones, digamos, de intervención directa. Claro. Yo con el tema, y después, en el último artículo de esta resolución, aprueba lo que se llama reglas de empeñamiento. ¿Qué es una regla de empeñamiento? No, son las normas de procedimiento operativo, que son secretas. Las establecen en la propia resolución como reservadas, por ende no tenemos acceso a ellas. Así que todo lo que está diciendo el periodista Santoro, digamos, yo no sé si es cierto o no es cierto, porque no tuve acceso a las reglas de empeñamiento. Sí. Yo diría, esperemos un poquito. A ver, si vos operás en cualquier terreno, violando la ley en materia de seguridad interior por parte de las Fuerzas Armadas, la flagrancia es algo que puede ser atendido por cualquier persona. Si yo camino por la calle y yo veo un delito en curso, en flagrancia, o una tentativa, o en un cuasi flagrancia que es después de haberlo cometido, puedo aprender a esa persona, digamos, porque el código me lo habilita para poder hacerlo. Así que eso no me parece grave. Lo que me parece grave es si tienen que afrontar, para la redundancia, un enfrentamiento armado. Si tienen que establecer, digamos, un procedimiento conjunto, porque lo primero que a uno le viene a la mente es cuando actúa una fuerza militar, aún ilegalmente como en este caso, porque, digámoslo concretamente, lo que el gobierno está haciendo es imponerle una serie de actividades a las Fuerzas Armadas de carácter ilegal, con lo cual un juez, si esto ocurriese e intervendría, convocaría a las fuerzas intervinientes, al personal militar interviniente,
no solamente, digamos, que podría reprocharle penalmente incumplimientos y otro tipo de delitos, sino que además lo que impondría es, bueno, cuál fue la actuación y cómo es que debe llevar adelante ese tipo de eventos. Con lo cual me parece a mí que es un despropósito. Ahora, la verdad es que vienen anunciando esto hace mucho tiempo, pero no van por el camino que deberían ir, que es el de la reforma legal. Para poder habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interior, tienen que reformar la ley de defensa, tienen que reformar la ley de seguridad interior. Y eso me parece que consideran que no lo pueden hacer, no tienen la entidad legislativa, política para poder hacerla, y entonces van por este conjunto de atajos. Ahora, yo veo estos atajos como atajos que son meramente conceptuales, que después no pasa nada. Por ejemplo, lo que dijo en uno de los anuncios Petri, que es un gran chanta, la verdad que a esta altura debo decir que el concepto más apropiado es un chanta, dice que va a generar la intervención de 10.000 personas, 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Eso significa aproximadamente 3 brigadas. Hoy la Argentina no tiene ni condiciones económicas ni condiciones operacionales de hacer intervenir 10.000 efectivos militares para hacer tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad. Y después dice, por turno va a haber 1.300. No, 1.300 en operaciones conjuntas, que si vos lo dividís en 4 cuartos, estás hablando de 250 personas por turno para cubrir toda la frontera norte. ¿Te das cuenta que es una chantada la de estos tipos? Estos tipos son impresentables desde todo punto de vista, desde el punto de vista técnico. Y el otro gran problema, que me parece a mí que es inevitable señalarlo, nadie ha especificado para cuáles son las tareas específicas de apoyo a las fuerzas de seguridad, que es control de narcotráfico, control de organizaciones terroristas, como lo dicen todo el tiempo en algunas normas que ellos han citado en los considerandos en cuestión. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo concreto? ¿Cuál es el problema en la frontera norte? Vos cuando estableces una acción de seguridad, lo primero que haces es un diagnóstico y identificás un problema a conjurar, a controlar, a prevenir. Acá no está planteado cuál es el problema. ¿Por qué la frontera norte? ¿Qué está pasando en la frontera norte y en el noroeste? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que se suponga la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de las fuerzas de seguridad? ¿Qué es ¿Cuál es la hipótesis de trabajo concreta, digamos, donde van a intervenir la fuerza de seguridad y el apoyo que ellos llaman logístico, pero que desde este punto de vista es operacional, ¿no? Marcelo tiene una pregunta, Irina. ¿Qué tal, Marcelo? Acá cuando presentan este tema también lo presentan como algo que hacen en sociedad el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. Y sí dicen en algún... lo han dicho desde que comenzaron con esta idea de la militarización, que entre otras cosas lo quieren utilizar para las nuevas amenazas y entre ellas está el narcotráfico. Por eso dicen que van a mandar gente... o que mandaron gente a la frontera en Salta con Bolivia. Lo primero que te quería preguntar es ¿cuál es el sentido? ¿Qué sentido podría tener, si te parece bien o no, de que se utilicen las Fuerzas Armadas para el combate del narcotráfico? Y segundo, respecto de algo que decías antes, es ¿qué legislación se está violando? La Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior. Particularmente porque prohíbe taxativamente. La Ley de Defensa Nacional establece que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir para conjurar agresiones de origen externo, pero el legislador fue taxativo. Agresiones de origen externo para Naciones Unidas significa agresiones de un Estado contra otro Estado o de una fuerza irregular, pero de la envergadura de lo que sería una agresión estatal. No estamos hablando en ninguna de estas hipótesis de eso, con lo cual no podrían intervenir las Fuerzas Armadas si no es en eso. ¿Cuándo pueden intervenir en materia de seguridad interior? Y ya pasamos con esto a la Ley de Seguridad Interior. Digamos, apoyo logístico, cuando hay un ataque militar sobre una jurisdicción militar, sobre una unidad militar. Estaba la tablada ahí, y el ataque a la tablada, digamos, en los legisladores, eso. Y previa declaración de estado de sitio, unidades de las Fuerzas Armadas podrían intervenir en operaciones de seguridad interior, digamos, en un contexto de crisis extrema, un ataque de un país vecino o una situación de conmoción interna. Pero reitero, previa declaración de estado de sitio. Estamos hablando de una situación de una envergadura y de gravedad institucional concreta. Ninguna de estas hipótesis se da. Entonces, lo que ellos hacen es empezar a tratar de hacer exégesis a través de decretos o de resoluciones violando este conjunto de normas. Por eso digo que
lo que están postulando son actuaciones de carácter ilegal, y esto genera mucho malestar en las Fuerzas Armadas, porque ellos saben muy bien que no tienen ningún tipo de amparo legal. Concretamente, Irina, un militar puede obedecer una orden directa del Poder Ejecutivo. Ahora, si esa orden es ilegal, van a tener reproches de carácter penal. Los jueces no van a entender, digamos, todo este jueguito de Bullrich y de Petri. Ahora, Marcelo... Sí, cerrá si querés concepto. No. Esto me parece que es lo fundamental en Bien. esta cuestión. Pero yo reitero una cuestión, Pablo, que me parece que es trascendente, porque ¿cuál es la hipótesis de trabajo? ¿Qué es lo que se está queriendo neutralizar? ¿Qué es lo que se está queriendo intervenir? Bueno, pero sobre eso, a ver si colabora con eso. ¿Cuál es la razón por la cual este gobierno, entiendo que Mauricio Macri también en algún momento coqueteó con esta idea durante su gobierno, vos decís, bueno, lo hacen solapadamente porque no pueden ir a la... ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué efectivamente quieren volver a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior? ¿Tenés una idea de esto? No lo sé, yo creo que están buscando, primero, darle algún tipo de razón a las Fuerzas Armadas, aunque genera un malestar muy importante. Yo está claro que uno de los impedimentos más grandes para poder concretar todo esto, desde el punto de vista operacional, material, es no hay un mango en las Fuerzas Armadas. Sí. No hay un mango para poder movilizar esto. Así de simple. No hay un mango ni para pagar los viáticos del personal. Eso te lo firmo ya. Con lo cual, todo esto no va a ocurrir de ninguna manera. Además de que se van a negar concretamente a violar la ley los militares en un contexto así. Pero yo creo que lo que hay es una sobreactuación muy importante que después no se traduce en ningún tipo de operación. A ver, recordemos, ¿te acordás que dijeron Pero que sobreactuación, ¿por qué? las Fuerzas Armadas? Sobreactuación porque suponen que en el discurso respecto de la seguridad, poner a los militares en la calle les daría una legitimidad ante algún tipo de rédito o algo por el estilo, tienen que hacer algo. ¿No es un poco la receta también como en Estados Unidos, digamos, con esa línea? En Estados Unidos para quedar no, bien. porque en Estados Unidos, Irina, las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en tareas de seguridad interior. La ley Posse Comitatus, que tiene más de 100 años, lo prohíbe taxativamente. Con lo cual el modelo norteamericano es el modelo que tenemos nosotros, digamos, vigente actualmente. O sea, lo que los Estados Unidos han postulado en los últimos años es que habría la posibilidad de intervención militar para América Latina, pero no dentro de Estados Unidos. En Estados Unidos es claro, las Fuerzas Armadas no intervienen en tareas de lo que es seguridad interior. Pero a lo que voy es algo que vos preguntaste anteriormente. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para intervenir en el control del narcotráfico, porque el control del narcotráfico no se hace a través de patrullamientos o a través de lo que sería seguridad preventiva mediante mecanismos de vigilancia. La investigación del crimen organizado implica investigar básicamente 4 áreas fundamentales, pero a través de lo que es investigación criminal, aplicación del Código Procesal Penal en la investigación criminal, que es las estructuras criminales de las organizaciones, la protección estatal, porque la mayoría del crimen organizado en Argentina tiene protección estatal, o sea que van a tener que investigar al propio Estado que participa del crimen, las investigaciones de la gestión de lavado de dinero y de la gestión económica de las organizaciones, y fundamentalmente todo lo que es la estructura armada de ese conjunto de organizaciones. Las Fuerzas Armadas de esto no saben nada. Te diría más, Irina, las fuerzas federales de seguridad están muy poco preparadas para poder atender este tipo de problemas en términos generales, que son las que tienen esta función fundamental, y muchísimo menos las Fuerzas Armadas que desarrollan tareas completamente diversas a estas, con lo cual me parece que se fue. Pero yo quiero señalar algo. Se dijo de que en Rosario, ¿te acordás? Con el Plan Banderas, al comienzo del año 2024, iban a participar las Fuerzas Armadas en apoyo logístico. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué hicieron? Y yo creo que ahí ustedes también tienen responsabilidad, los periodistas. Pregúntenle al gobierno, ¿qué pasó con la participación de las Fuerzas Armadas en Rosario? Cuéntenos qué hicieron, cuánta plata gastaron, cuáles fueron las operaciones concretas que intervinieron de apoyo logístico. Porque si al final no se le cobra cuenta de algo que se dice y nunca se hace, vamos a estar siempre discutiendo sobre dichos y nunca discutiendo sobre, digamos, operaciones concretas. Son, por así decirlo, o sea, todo ese efecto. Puesta en escena. Estos tipos venden humo todo el tiempo. Digamos, nos tienen atrapados discutiendo estas cosas, digamos, vendiendo humo. Pero me parece a mí de que acá hay una dificultad material de concreción, hay ilegalidades flagrantes por parte del propio gobierno, digamos, en este tipo de postulaciones, y hay una resistencia entre las Fuerzas Armadas enorme, porque evidentemente ven acá un problema
descomunal para sí mismo, que no tienen capacidad para operar en materia de defensa nacional, mucho menos para tener que hacer apoyo logístico a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad. Habría que ver de qué se trata todo esto. Marcelo, gracias. Como siempre, te mandamos un abrazo. No, por favor, buenas noches. Marcelo Saín. Bueno, vamos a irnos a una tanda y al regresar hablamos con Hernán Lecher sobre Fondo Monetario. Algunas cosas que le quedaron picando, Hernán, respecto al mensaje de Georgieva, ¿se acuerdan? Respecto de intervenir o por lo menos invitarnos a votar al mismo gobierno en las próximas elecciones. Pues dijo, no, en realidad se lo estaba diciendo al propio gobierno. Algo tiene para decir Hernán y algo para mostrarnos. Y atención con lo que nos trae Irina Hauser también, el caso Brisa, que se relaciona con lo que acabamos de conversar con Marcelo Saín. Una cadete de la Marina que en el marco de su entrenamiento la dejaron en coma. Y esto, por supuesto, no hay muchos lugares donde se pueda contar o publicar. En un ratito todo esto, seguimos en Cuerde. Dale. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedilas como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿Con movimientos circulares? Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta.
Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos haciendo QR aquí en vivo en Bravo TV. Vamos a recordar lo que decía Cristalina Georgieva hace algunos días nada más respecto de las elecciones en la Argentina en el marco del nuevo programa del Fondo Monetario Internacional con nuestro país. Esto decía. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October. And it is very important that they don't derail the will for change. So far, we don't see that. We don't see that risk materializing. But I would urge Argentina, stay the course. Bueno, después Cristalina Georgieva dijo, no, en realidad casi era una joda. No, lo que quise decir es al gobierno. El mensaje era para el gobierno, no para el pueblo argentino. Acá hay varias preguntas. En principio, si la propia regla de juego del Fondo Monetario le permite intervenir en política de otros países, Hernán. No, claramente no. Hace un ratito repasaba los estatutos. El Fondo Monetario Internacional no se puede, expresamente está prohibido, no se puede meter en la política local. Uno la escuchaba a Cristalina Georgieva recién, y da la impresión que se pintó de libertaria. Y llama, de hecho, hace referencia, esto es muy llamativo, hace referencia directamente a la elección para las conclusiones a las que saca. Es bastante difícil de explicar que ella no quiso decir que en las elecciones de octubre no cambia el rumbo de la Argentina, porque básicamente dijo eso. Con lo cual llama poderosamente la atención que lo haya hecho de manera tan descarada. Hace un ratito te preguntaba si sabías la edad de Cristalina Georgieva. Ahora no la sabía, pero ahora ya la sé. 71 años. ¿Por qué es importante esto? Política con experiencia, podría decir. Está bien. ¿Por qué? Porque yo te diría que hay varias conclusiones, efectivamente, para sacar de lo que dijo Cristalina Georgieva. Pero arranquemos por la primera, que era lo que reflexionábamos recién. ¿Es la primera vez que el fondo se mete un poco en la política local? No, te muestro otro caso. ¿Te acordás de Claver Carone? Sí, claro. Con el acuerdo original del 2018. Sí. Escuchalo, fíjate. A ver. El programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar.
a la Argentina porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me puedo dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina para decir lo contrario. Era importante para ese fondo y para Claver Carone lo que pasara acá. Definitivamente. Después, más adelante, fue el propio Mauricio Macri que dijo, en realidad, el fondo o los fondos que nos dio el FMI fueron para que no volviera el populismo a la Argentina, dejando los dedos marcados en esta cuestión. Bueno, el antecedente había sido Claver Carone. Que no es muy distinto de lo que dice Georgieva. No, de hecho es muy parecido. Y ahora te vas a sorprender con esto porque en la última semana se conoció esta noticia que pasó, para mi forma de ver, llamativamente desapercibida y que tiene que ver con el segundo tema. Yo te decía, Cristalina Georgieva jugó a 3 bandas. Una es hablándole a la sociedad, si querés, argentina, diciendo, che, tienen que votar a Milei. Y metiéndose abiertamente en la política interna. Pero hizo otras 2 más, también metiéndose en la política interna. Esto pasó la semana pasada. Se conoció una nota de Bloomberg. Bloomberg, no el Destape. Sí, no es página. No, préstamo de 20.000 millones de dólares a la Argentina encendió alarmas en el directorio del fondo. Y trasciende algunas cosas que se discutieron hacia adentro del fondo. Escuchá esto porque es tremendo. Alrededor de la mitad de los 25 miembros del directorio ejecutivo del Fondo Monetario expresó serias preocupaciones por el préstamo. Che, esto no está bien, dijeron, ¿no? La mitad por lo menos. Sí, la mitad. Probablemente los europeos. ¿Viste Claver Carone recién? Sí. ¿No se reeditó esa discusión? ¿No es una continuidad de la charla? Sigue sin entender lo que se está jugando en América Latina, ustedes. Y esto quizás es lo más llamativo. Esta vez es diferente, declaró Cristalina Georgieva. ¿Te suena esa frase? Sí, alguien la dijo, ¿no? En las últimas horas, de Caputo para arriba. Se reunieron, ¿sabes de cuándo es esto? Es una reunión previa. ¿Te acuerdas que acá la tratamos? Una reunión previa, medio informal, que hicieron los del staff el directorio del Fondo Monetario para discutir una previa, que no había salido muy bien. En esa previa la que bancó fue Cristalina Georgieva, que dijo el argumento que sostiene el gobierno todo el tiempo. Esta vez es diferente. De nuevo, embanderada en libertaria. Esto pasó la semana pasada, o trascendió la semana pasada, había pasado hace aproximadamente un mes. Perdón, fíjate, ¿y la segunda bajada? Bueno, son señales de que el gobierno de Milei obtuvo trato preferencial. Está bien la observación de Mariano, ¿eh? Muy importante. No solo estaban preocupados, sino que estos mismos miembros dicen, che, los trataron de manera especial. O sea, acá están haciendo algo que no debería hacerse y ustedes lo están haciendo de la misma manera que lo hicieron con Macri, podríamos decir, pensando con lo de Claver Carone. Exacto, claro, lo mismo. Vamos a la otra, también con 2 declaraciones importantes. Una preocupación persistente que ha rodeado los préstamos del Fondo Monetario desde entonces, es decir, del acuerdo anterior, es que las autoridades puedan malgastar los fondos para defender el peso. No, nunca pasó. Quédese tranquilo que nunca pasó. Ah, sí. No, pero fíjate la preocupación es lo que venimos sosteniendo, que además el gobierno lo incentiva con el carry trade. Otras cuestiones planteadas por los miembros del Consejo incluyen la falta de apoyo político interno al programa. Espera. ¿Cómo es esto? ¿Sabés qué plantearon? Que les preocupa que haya salido por DNU. Esto es una cosa que dejó, para mi forma de ver también, el Fondo Monetario, los dedos marcados, porque dice, como el acuerdo es tan importante, el anterior, y este se suma al anterior, es el 45% del paquete de préstamos que tiene el Fondo Monetario Internacional, la Argentina, o para prestárselo a la Argentina, tiene que cumplir 4 criterios excepcionales, dice. El cuarto criterio excepcional es que haya apoyo político. ¿Hay apoyo político? Es decir, que salió por un DNU tirado por... si se va a hacer algo tan grosero o tan fuerte o tan importante, tan intenso, tiene que tener apoyo político. Claro, que no venga después alguien que diga, no reconozco este acuerdo. Pero el principal partido opositor dice eso. Claro. Esto es lo que le recordaron varios miembros del directorio en esa reunión. Esto es un muy mal antecedente para aquellos que pusieron el mocho, quiero decir, para todo el staff. Ahora sabemos que estaban discutiendo. Y creo que Cristalina Georgieva, cuando hizo las declaraciones, estaba un poquitito preocupada por esta misma cuestión, por esa discusión que había tenido internamente. Creo que ahora vamos a pasar, pero esto es muy importante respecto de lo que viene. Porque a esta altura la oposición debería estar discutiendo, che, si efectivamente volvemos al gobierno, ¿cuál es el plan con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, te lo respondo ya. Es desconocer la deuda. Pero bueno, tenés que tener voluntad política para hacer eso, tenés que tener elementos importantes. Si no, observen lo que ocurrió en el Congreso, o mejor dicho, durante el gobierno de Alberto Fernández respecto a esto. Pero esto es importante en tanto y en cuanto haya voluntad política después de utilizar esto. Sí, claro, exactamente. Esto es un muy interesante antecedente
que evidentemente plantea que la discusión, alguien torció, digamos, la discusión para algún lado y fue Cristalina Georgieva, evidentemente llevando la voz cantante del acuerdo que había tenido Milei, iba a decir Macri, con Estados Unidos. Se repintó la cara Cristalina, digamos, ¿no? Bien. Muy bien. Y la tercera cuestión, hay una mención efectivamente. Cristalina Georgieva también le hablaba a Caputo en un aspecto en particular, que es importante mencionar, porque es un aspecto que genera muchas tensiones en las discusiones hacia adelante. Esto salió el día viernes. Balance cambiario. En los últimos 10 meses del balance cambiario del Banco Central, casi 12.000 millones de dólares se te fueron. El balance o la balanza de pagos del INDEC te da 0. Es decir, ahora, como vos gastaste dólares en el dólar blend, te gastaste 12.000 millones de dólares en los últimos 10 meses. Esto era lo que hacía insostenible el modelo. Claro, esto es lo que decía una de las advertencias o de la sospecha que tenían algunos integrantes del ¿esto fondo. está saldado? No lo sé. ¿Por qué no? Porque el gobierno apuesta. Acá te traje el valor del tipo de cambio real multilateral. Esto lo dijimos en julio del año pasado. Fíjate que está en niveles similares a los que está el dólar hoy. Porque el gobierno apuesta, como pasó en este momento, en esa disyuntiva de acumular dólares, pero sostener un tipo de cambio más alto y por lo tanto bajar más despacio la inflación si es que la baja, bueno, optó por la opción de anclar el tipo de cambio y a no acumular dólares. Así está repitiendo lo mismo. Lo que trajo esta consecuencia. Se paró acá y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Hagamos lo mismo. Con lo cual es una cuestión de tiempo. Y da la impresión que es una cuestión de tiempos. Es una incógnita, pero es una cuestión de tiempos. Si querés pasemos a la siguiente. Esto no le gusta al fondo, efectivamente. Es una de las cosas que hace ruido. Y esto es lo que cuestiona. Porque ¿qué hizo el gobierno? Ni bien acordó con el fondo. Retomó la agenda original, que era tratar de apreciar el peso para tirar la inflación hacia abajo. Subió la tasa. Milei dijo, liquiden ahora porque después va a ser peor y vamos a comprar solo en el piso de la banda, porque la banda, el dólar lo vamos a querer llevar a 900. Es decir, te está incentivando diciendo, mirá, no te vayas al dólar porque está jugando con esta cuestión. Sí. Y además en el medio flexibilizó las normas para el acceso, para que el inversor no residente entre a la Argentina y haga tasa. Haga tasa es haga bicicleta, carrito. Sí. En el medio JP Morgan dijo, también hagan tasa. Con un asterisco estos dos. Aquel dice, tenés que quedarte 6 meses. Abril más 6, ¿cuánto me da? Elecciones 10, me da. Octubre, Sí. Y acá el JP Morgan fue un poco más precavido, dijo hasta agosto. Bueno. La discusión es de tiempos. Lo dice el fondo. Sí, la discusión es cuánto dura el juego del carrito, la bicicleta. Efectivamente. Y si querés, te cierro con esto. Esto es lo que le exige, y ahí es la tensión, lo que le exige el Fondo Monetario en materia de acumulación de reservas. Bien, fíjate que está un poco complicado, porque el dato al 15 de abril, hoy más o menos está en estos niveles, 7.000 millones negativo, y tiene que llegar a menos 500, o sea, tiene que acumular 6.500. 6.500 en 2 meses. Hoy hablaba con nuestro compañero Cerolini. Sí, señor. Y debatíamos si podía llegar o no podía llegar. Yo le dije, no llega. Va a tener que pedir un waiver ahí. Va a tener que pedir un waiver. No llega. Un perdón. Esta curva tiene que llegar acá. Esta es, ¿no? Para explicar al que nos está viendo. Sí. No llega, son 6.500. No llega. Es difícil que llegue. ¿Qué es un waiver? Un waiver es un perdón. No cumplo con esa meta. Pido disculpas, pido perdón, señor Fondo Monetario, perdón. 2 meses después. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Claro. pero esta es la tensión que tiene entre el Fondo Monetario y el propio Milei, que Milei quiere apreciar y no le importa acumular dólares o no acumular dólares, pero intentar bajar la inflación de cara a la elección. Después de la elección, en noviembre, agarrate Catalina, ¿no? Lo tenés a Tato, que creo que Mariano lo trajo. Trajiste a Tato, ¿no? Sí, sí, traje a Tato. Con ¿Por qué dos trajiste a cuestiones Tato? que estuvieron hablando ustedes recién. Un Tato de hace 63 años y un Tato de hace 40 años. El Tato de hace 63 años habla de la bicicleta financiera con dólares. ¿Hace cuánto? Hace 63 años. Hace 63 Pongamos años. el de 1962, el que es en blanco y negro. A ver, dale. Que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por ella. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero, y en cuanto se
mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y el otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que mueva la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vení. Hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Y pensamos que lo habían inventado ayer, ¿no? Bueno, todos dicen que la locura de los argentinos con el dólar es nueva. Bueno, hace 63 años. Y también otra cuestión que trataron recién con Hernán fue esto de ahora va a ser distinto. Veamos qué decía Tato en 1985, hace exactamente 40 años. Dale, Tato. Y si nosotros a Tato le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, no queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pinchas, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. En fin, así las cosas. Muy bueno, Mariano, ¿eh? En otro segmento buen dice, reflejo. ahora va a ser diferente. Ese ministro de Economía con el que charlaba decía, no, pero ahora va a ser diferente. Hagamos un esfuerzo que esto va a redundar en el futuro. Cristalina Georgieva también lo vio Tato, parece. Bueno, novedades importantes en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando finalmente de la suspensión de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, con lo cual todo queda en la elección legislativa provincial y luego la legislativa nacional. Para pasar un poco en limpio y ver cómo está la discusión también dentro de o en el marco de la de Unión por la Patria, del kirchnerismo o del peronismo ampliado. Está Gustavo Pulti para charlar con nosotros, fue intendente de Mar del Plata, actual diputado de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Gustavo, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo va? Hola Pablo, ¿cómo les va? Un gusto de saludarlos. Gracias Gustavo por estar ahí. Bueno, se suspendieron las PASO finalmente, ¿y ahora qué? ¿Cómo queda la escena electoral en la provincia? Queda con PASO suspendida con algo que se debió haber hecho hoy y la legislatura prefirió dejar para mañana. ¿Qué es qué? La Junta Electoral, que no es un organismo político, sino que está compuesto por organismos de la Constitución, está compuesto por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, es la que tiene a su cargo llevar a cabo la elección, está pidiendo plazos, porque al suspender las PASO se suspende la adhesión a una ley que fijaba los plazos electorales. ¿Cuáles son esos plazos electorales? Los plazos de presentación de candidaturas, los plazos de validación de esos candidatos, hace falta saber caso por caso el domicilio, el género, el cumplimiento de todos los requisitos que marcan las leyes para ser candidatos. Después de eso hay una audiencia de boletas, cuando están validados los candidatos, y después de la audiencia de boletas se aprueban las boletas y recién después se pueden pasar a imprimir. ¿Qué ha pasado? Al suspender los plazos de la ley vigente, quedaron vigentes los plazos de una ley de 1946, cuando la provincia de Buenos Aires tenía 1.100.000 electores, hoy tiene 14 millones de electores. Entonces, la Junta Electoral ve que tiene que resolver, 30 días antes de la elección, dice aquella ley, hay que presentar candidaturas, y 20 días antes de la elección van a estar las boletas. O sea que en 10 días la Junta Electoral tiene que revisar 10.000 candidaturas. Es decir, ese tiempo no alcanza en la Buenos Aires de hoy, en la provincia de Buenos Aires de hoy. A la Junta Electoral, no al gobernador Kicillof. Entonces la Junta Electoral le ha dicho por escrito al Senado de la provincia de Buenos Aires, se lo ha dicho por escrito a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y hoy la presidenta de la Corte además se los dijo a los presidentes de bloque que la fueron a visitar, que requiere, convocados por ella, que requiere que se sancionen otros plazos, mínimamente 50 días para la presentación de candidaturas y 20 días más
a los 30 días, la aprobación de boletas. Y Gustavo, ¿hay consenso político sobre esto o esto también es materia de debate entre distintos sectores del peronismo en la provincia? Me parece que ahí se pierden un poco las cosas, porque no se trata de un consenso político, se trata de un requerimiento de los organismos que tienen a su cargo llevar a cabo la elección. No es un pedido de un sector político, es un pedido de la Junta Electoral. Entonces, tanto que nos conmueve cada vez que nos referimos a la institucionalidad, tanto que nos decepciona el presidente Milei cada vez que hace alguna de sus barbaries y tropelías institucionales, y todos estamos de acuerdo en decir, che, este Milei se lleva puesta la Constitución, se lleva puesta las normas. Bueno, acá hay una convocatoria de la Junta Electoral para decir, por favor, institucionalmente, más allá de los colores partidarios, necesitamos esta respuesta. Cuando la Cámara de Diputados esta tarde y el Senado el otro día no escuchan este pedido de la Junta Electoral, pareciera que tiende a confundirse lo político con una demanda de carácter. Pero a ver, para pasar el limpio, si hay una discusión, ¿cuál es la discusión en concreto? Porque yo siempre, lo que me ocurre, Gustavo, es que entiendo, y uno las conoce además, que hay debates en torno de la táctica y la estrategia electoral, etcétera, que ya venimos conociendo, pero que hay un sector de la sociedad que no termina de entender qué es lo que estamos hablando. Si hay una discusión en términos de los plazos, ¿quién y por qué quiere que sean más amplios y quién y por qué quiere que sean más cortos respecto de la elección de la elección en este caso? Entendido. Vamos a tratar de dejarlo lo más claro posible. La Junta Electoral necesita más plazos para poder validar las candidaturas. ¿Qué plazos necesita? Los plazos que se venían usando. ¿Y qué pasa con la legislatura? Suspendió una ley y dejó los plazos de 1946, no los plazos que se están usando desde el 83 a la fecha. Entonces, ¿qué está pidiendo la Junta Electoral? Que se respeten esos plazos. Entonces, es ahí donde nosotros vemos una confusión entre los intereses políticos que pueden tener algunos con lo que es el respeto por las instituciones y por una elección que tiene que ser llevada a cabo cumpliendo con todas las normas. ¿Sí? ¿Escucho? Gustavo, lo que no entiendo es, ¿y por qué? A ver, el gobernador cuando planteó la nueva fecha, ¿por qué no modificó las fechas vinculadas a esta cuestión? O en su defecto, te pregunto alternativamente, cuando acordó con, por ejemplo, los sectores de la oposición eliminar las PASO, entiendo que la oposición no estaba de acuerdo en discutir las fechas también, ¿o me equivoco? No, lo que pasa es que la determinación de la fecha electoral, el gobernador Kicillof la llevó adelante con un decreto que está autorizado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 144. Tiene una atribución el gobernador para fijar la fecha de las elecciones, la fecha precisa de las elecciones, 7 de septiembre. Ahora, estas otras fechas son las fechas del calendario que tiene que ver no con la votación en sí, sino con los tiempos preliminares para que se pueda hacer efectiva esa votación. ¿Y eso lo hace la legislatura? Eso es la legislatura. ¿Y por qué cuando acordaron con la suspensión de las PASO no discutieron eso? Bueno, porque la suspensión de las PASO hoy se votaron en la legislatura sin que se quiera escuchar esto que hemos planteado nosotros, los 11 diputados que estamos en el movimiento Derecho al Futuro, que lidera el gobernador Kicillof, hemos planteado con toda claridad que hace falta escuchar a la Junta Electoral. No la quiso escuchar la mayoría del Senado, donde se pusieron de acuerdo sectores de la Libertad Avanza, algunos sectores de la Unión por la Patria, otros sectores de Cambiemos, y hoy se repitió ese escenario en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay una voz clara, que es la voz de la Junta Electoral de la provincia, ha sido argumentada en el recinto de la Cámara de Diputados y se ha decidido no escuchar esta advertencia. Se va a subsanar de una o de otra manera. Por eso decimos hoy que la legislatura dejó para mañana lo que podía hacer hoy. Se suspendían las PASO, lo que correspondía hacer en esta misma fecha era establecer el nuevo cronograma que está pidiendo la Junta Electoral. Yo creo que en el fondo de todo esto hay una idea de algunos sectores que pretenden ponerle palos en la rueda al gobierno de la provincia, confundiendo que aquí no está el gobernador necesitando los plazos, los están necesitando la elección y lo pide la Junta Electoral. Gustavo, gracias como siempre, un gran abrazo. Un fuerte abrazo, que sigan bien, muchas gracias. Vamos a seguir conversando sobre esto, uno por ahí es medio duro y no termina de comprender algunas cosas, pero uno quiere entender cuáles son las discusiones de fondo y a veces
Esos son los enojos que me da la sensación provocan algunos sectores, no terminar de entender bien cuál es la disputa en el medio. Bueno, veremos si se soluciona y de qué manera. El tema de los plazos es ahora en la provincia de Buenos Aires, suspendida las PASO, hay elecciones el 7 de septiembre, las legislativas provinciales y luego las legislativas nacionales en octubre. Irina, presentamos un tema muy grave, fue tapa hoy de Página 12 con tu firma, y tiene que ver con, bueno, lo que ocurrió en La Manina respecto de una piba muy jovencita a quien dejaron en coma en el marco de la instrucción. Enseguida charlamos de eso con Irina Hauser después de la tanda. Dale. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jerry Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Pedilas como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro... Nada mejor que Harpic.
Bienvenido a toda Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Bueno, muy bien. Vamos a contarles con Irina Hauser el caso de Brisa Páez con esta portada. Tiene que ver con aprender a los golpes. ¿De qué se trata, Irina? ¿Cuál es el caso? El 4 de abril, o sea, no hace tanto, a principio de este mes, un grupo de marineros voluntarios recibió un entrenamiento llamado antidisturbios en la Facultad de la Armada, que queda en la Jefatura Militar de Vicente López. Brisa Páez, que es una chica de 21 años, recibió golpes y una patada voladora de un instructor, cayó de espaldas y terminó con convulsiones en el hospital Una patada voladora del instructor. Voladora. Y no fue la única patada que hubo ese día. Terminó convulsionando en el hospital de Campo de Mayo, porque tardaron incluso en trasladarla. A raíz de esto estuvo en coma inducido porque no podían parar las convulsiones y estuvo en esa situación hasta el lunes de la semana pasada. Hay una causa judicial que se abrió por esta situación, que está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con 7 marinos que están detenidos, marinos con distintos rangos. Desde cabo segundo, cabo primero, marinero primero, y también hay un suboficial de inteligencia. Epa. Que hasta ahora se negaron a declarar. ¿Un suboficial de inteligencia? Aparentemente sí, es lo que hay. Pero todavía no logró Arroyo Salgado determinar quién dio la orden de hacer de este entrenamiento antidisturbio. ¿No te hace ruido entrenamiento antidisturbio dentro de la Armada? Ahora, si querés, hablamos de eso. Antidisturbio es antiprotesta. Sí, claro. Protocolo, Bueno. me suena a protocolo antipiquete, digamos. Sí. Sí, pero es la Armada. Pero es la Armada. La Armada. Bueno, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es esta militarización que hay generalizada como política de gobierno, pero también con las facultades que se le están dando a las A ver, Fuerzas por lo que Armadas. dice la placa, ninguno de los que están señalados detenidos se prestaron a declarar. No, estuvieron pero en tampoco las indagatoria. fuerzas de seguridad explicaron absolutamente nada de qué es lo que Ni la estaba pasando. Armada, ni el Ministerio de Defensa hasta ahora entregó ninguna explicación, ni reglamentación, Sí. ni nada actual que justifique por qué se hace un entrenamiento antidisturbio en la Armada. ¿Y alguien declaró? Declararon
otras personas, declararon los testigos, que son las personas que participaron del entrenamiento, que son marineros y marineras de segunda. Sí. Se llama de segunda o marineros segundos, son voluntarios como Brisa, son los compañeros de Brisa que estuvieron en ese momento, y yo creo que acá tenés una clave de esta causa, que no es solamente todo lo que te acabo de contar y la anomalía que representa un entrenamiento antidisturbio dentro de la Armada, que es lo que varios de ellos dijeron. Que es palabras menos, palabras más, palabras menos, todos repitieron una frase, que es que recibieron la instrucción cuando termina esta práctica, de que si alguien les preguntaba dónde se habían golpeado, cómo se habían golpeado, ustedes tienen que decir que se golpearon en su casa. O sea, si alguien le pregunta qué pasó en eso que estaban haciendo, en ese tipo de instrucción, tenían que decir que se habían golpeado en la casa. Sí. Que no estaban haciendo un que no entrenamiento estaban haciendo un entrenamiento antidisturbio ni nada. Y esto además te muestra que estaban todos golpeados, estaban todos lastimados. Todos cuentan que fue además un entrenamiento muy violento. O sea, no es solamente el entrenamiento violento en el que le dieron una patada voladora a una piba de ¿cuántos años? 21 años. De 21 años se la dejaron en coma, sino que además están encubriendo ese tipo de entrenamiento en la Marina. Que evidentemente no pueden explicar. Es que no pueden explicar porque es ilegal, Irina. Porque claro, ese es el tema. Por eso digo, es un escándalo. Y por eso para mí es un escándalo de proporciones desde el día que se conoció. Y bueno, lo que como vos decías recién, lo que encontré en la causa es esto, de que hay varios testigos que dicen, además nos estaban mandando a mentir por esto, porque no hay forma de justificarlo. Encima, le entregan a la jueza, entre la poquísima documentación que le entregaron una resolución del año 2009, te estoy hablando de la época de la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, donde preveían una serie de acciones que se podía dar la circunstancia de que tuvieran que afrontar a alguien dentro de la Armada, algún delito que se produjera dentro de la fuerza, pero siempre respetando y utilizando la mínima fuerza posible, ¿no? Sí. Como dicen todos los tratados internacionales y el respeto a la regla de derechos humanos. Ahora, para colmo, primero que eso no es lo que ocurrió acá, sino que esa resolución fue derogada. Te estoy diciendo que le entregaron... Encima presentan algo derogado. Presentaron algo... O sea, no es el caso, no aplica y encima fue derogada. Exactamente. Yo insisto, no hay modo de justificar que dentro de la Armada estén entrenando a estos jóvenes voluntarios. Vos sabés que los voluntarios son gente que lo busca esto como una salida laboral. Y en muchos casos, como es el caso de Brisa, es gente que por ahí tiene parientes en las Fuerzas Armadas. Brisa es hija de un militar de carrera. Con lo cual también imagínate la posición de esta chica. Sí, claro. ¿No? Espantosa. A los voluntarios les pagan entre 400.000 y 500.000 pesos por hacer tareas, por ejemplo, de limpieza, algunas tareas administrativas. Hacen entrenamientos clásicos del estilo cuerpo a tierra, por ejemplo, pero no... No, seguro son entrenamientos muy exigentes eventualmente. Seguro. Ahora pero que te fajen, que te dé una patada voladora, que te deje... No, y además un entrenamiento para dispersar una manifestación... Claro. No está dentro de lo que se hace. Armada. No está dentro de lo que se hace habitualmente. Cuando le tratan de hacer llegar información, o sea, de manera off the record o informalmente a la jueza, le dicen, no, esto es por si hay alguna protesta dentro de la Armada. Por ejemplo, una protesta salarial. Pero discúlpame, una protesta salarial la van a ir a reprimir los voluntarios. Pero, es disparatado. A las patadas en el pecho. Yo te estoy contando lo ridículos que son. No, yo solamente estoy tratando de llevarlo al absurdo. No. Pero perdóname, si es tan ridículo el argumento es porque la situación es muy grave. La situación yo creo que es muy grave. Creo que además Arroyo Salgado está no solamente ante un caso de mucha gravedad, porque hay una piba que terminó muy lastimada. Salió del coma la semana pasada porque lograron estabilizarla. Sí. Ella prestó una declaración testimonial el viernes, que además es importante decir que confirma todo lo que dijeron sus compañeros y que su caída fue de espaldas. La mala leche también desde la propia Marina y desde el Ministerio de Defensa, que en algún momento hicieron trascender que acá el que le había dado la patada era una persona con la que ella había tenido una relación sentimental. Sí.
Créelo porque lo vas a leer en varios medios. En el momento que sale la noticia intentan atribuirlo a esa situación y después te estoy contando que hay una decena de pibes golpeados. Están a punto de decir que fue un crimen pasional. Más o menos, ¿no? sí. Es que bueno, te insisto, no tienen forma de explicarlo. La única explicación que hay es que esto entra dentro de una lógica de anuncios que viene haciendo el gobierno desde diciembre del año pasado. Es parte de lo que hablábamos antes con Marcelo Saín. Algunos de esos anuncios se sacaron resoluciones donde se le dan facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en situaciones que no tienen que ver con los ataques externos, sino esto que se llaman nuevas amenazas, que pueden ser desde ciberataques hasta la cuestión del narcotráfico, pero también la protección, por ejemplo, de objetivos que el gobierno considera de valor estratégico. Ahí fue cuando los organismos de derechos humanos dijeron, ojo con esto, porque pueden mandar a las Fuerzas Armadas a la Plaza de Mayo ante una protesta, porque hay objetivos estratégicos en juegos que hay que proteger. Este entrenamiento antidisturbios, pienso yo, leyendo y conociendo lo que hay en la causa, me parece que entra dentro de esa lógica y creo que es importante contarlo, porque nosotros tratábamos de entender qué está haciendo el gobierno. ¿Qué es lo que busca? Y bueno, acá ¿está haciendo a los pibes aprender a los golpes? Sí, es parte de